Imaginen esto, Colombia, siglo XIX. Un país recién liberado del dominio español, pero lleno de desigualdades. Mientras algunos vivían en grandes haciendas, otros apenas tenían que comer. En medio de este panorama, surgieron voces que gritaban: «¡Basta! Es hora de cambiar las cosas». Estas voces eran las de los revolucionarios liberales, hombres y mujeres que soñaban con un país más justo, más libre y más igualitario. Hoy, vamos a sumergirnos en su historia, una historia de lucha, ideas y, sobre todo, de esperanza. Contexto histórico. Para entender por qué estos movimientos surgieron, tenemos que viajar al pasado. Después de la independencia en 1810, Colombia no era el país que conocemos hoy. Era un territorio dividido, con regiones que peleaban entre sí y una economía basada en la tierra y el trabajo de los menos privilegiados. Los conservadores, que tenían el poder, querían mantener todo como estaba, la Iglesia controlando la educación, los ricos controlando las tierras y los pobres sin voz ni voto. Pero no todos estaban de acuerdo. Los liberales, inspirados por ideas que venían de Europa y Estados Unidos, decían: «Esto tiene que cambiar». Querían separar la Iglesia del Estado, darles educación a todos, permitir que la gente expresara sus ideas libremente y, algo muy importante, abolir la esclavitud. ¿Se imaginan lo revolucionario que sonaba esto en esa época? La Revolución Liberal. Uno de los momentos más emocionantes de esta historia fue la Revolución Liberal de 1854, liderada por José María Melo. Melo no era un aristócrata ni un terrateniente, era un militar que se puso del lado de los artesanos y campesinos, quienes decían: «Ya estamos cansados de que nos ignoren». Aunque este movimiento no duró mucho, mostró algo importante: las ideas liberales no eran solo para los intelectuales, sino para la gente común y corriente. Luego, en 1863, los liberales lograron algo histórico: la Constitución de Río Negro. Esta constitución fue como un terremoto político. Promovía la libertad individual, limitaba el poder del gobierno central y permitía que los estados tuvieran más autonomía. Era una de las constituciones más avanzadas de su época. Pero, como era de esperarse, no todos estaban felices. Los conservadores veían estas ideas como una amenaza, y esto llevó a décadas de guerras civiles. Las guerras civiles y el conflicto. Las guerras civiles entre liberales y conservadores fueron brutales. No eran solo batallas de ideas, sino enfrentamientos que dejaron miles de muertos y familias destrozadas. Los liberales, aunque tenían ideales nobles, a veces se vieron obligados a tomar decisiones difíciles. Y los conservadores, por su parte, no estaban dispuestos a ceder su poder fácilmente. Uno de los líderes liberales más destacados fue Rafael Uribe Uribe, un hombre que luchó tanto en el campo de batalla como en el Congreso. Él decía: «La paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia». Sus palabras resonaron en muchos, pero la paz era aún un sueño lejano. Consecuencias y legado. Aunque los liberales no lograron todo lo que querían, su lucha dejó un legado imborrable. Gracias a ellos, hoy tenemos educación pública, libertad de prensa y derechos que antes eran impensables. Pero la historia nos enseña que la libertad no es algo que se gana una vez y para siempre, hay que defenderla todos los días. Y aquí es donde ustedes entran en la historia. Porque las ideas de aquellos revolucionarios no murieron con ellos. Hoy, en pleno siglo XXI, siguen vivas en cada joven que cuestiona, en cada persona que lucha por un mundo mejor. ¿Qué ideas defenderán ustedes? ¿Qué cambios quieren ver en su país? Conclusión. Los movimientos revolucionarios liberales nos dejaron una lección clara: las ideas pueden cambiar el mundo, pero solo si hay personas dispuestas a luchar por ellas. Ustedes, los jóvenes de hoy, son los herederos de esa lucha. Tienen el poder de cuestionar, de proponer, de actuar. La historia no se detiene, sigue escribiéndose en cada decisión que tomamos. ¿Qué página van a escribir ustedes?